Hoy nos toca entonces hablar de diabetes. ¿Qué vamos a hacer en esta pequeña clase? Vamos a hablar un poco de el concepto y la clasificación y de la fisiopatología de diabetes 1, algunos detalles y algunos detalles de diabetes gestacional, para dejar posteriormente un video más largo y más detallado sobre diabetes 2, que es la más frecuente, el tipo 2 de diabetes, y su fisiopatología, que es lo que más quiero detallar porque lo que más se pregunta, e inclusive es la patología dentro de la clasificación es la más frecuente sin duda. La diabetes es una enfermedad metabólica, es un trastorno metabólico que comparte, independientemente de qué tipo de diabetes sea, el fenotipo de la hiperglucemia. Es decir que nosotros podemos poner diabetes igual hiperglucemia. Todas las diabetes, repito, todos los tipos de diabetes comparten ese fenotipo que es el de la hiperglucemia. Ahora, lo que diferencia a cada una de ellas es la causa. Por supuesto que van a tener una historia natural diferente y por supuesto que en muchas de las veces un tratamiento diferente, por lo menos inicial. Vamos a ver que utilizo un esquema que me pareció bastante didáctico en separar los tipos de diabetes en 4 grupos para que vean, porque por ahí ustedes tienen el concepto de que la diabetes es una sola y de que y conocen bien la historia natural y fisiopatología de la diabetes 2. Está bien porque es la más frecuente, pero quiero que entiendan que existen otros tipos de diabetes y que tienen una historia natural y una patogenia distinta, y que a partir de eso es importante conocerlas, y eso es el objetivo de este video, detallar esos otros tipos de diabetes. Fíjense que tenemos un primer grupo que es la diabetes 1, que incluye a 2 subgrupos, 1A autoinmune y 1B idiopática o de causa desconocida. La diabetes 2, que es sin duda, como ya les dije, la más frecuente y que es la que más ustedes conocen y que es la que vamos a detallar en el segundo video. Otros tipos de diabetes que están más relacionados a endocrinopatías, a alteraciones funcionales de la célula beta pancreática, a alteraciones genéticas y estructurales de los receptores de insulina, a infecciones, a tratamientos farmacológicos, de las cuales no vamos a hablar, solamente vamos a decir que existen. Y un cuarto grupo que habla de la diabetes gestacional, la cual por ahí en este momento no es tan importante, inclusive en los años posteriores no van a hablar mucho o por no decir nada, pero sí se van a encontrar en quinto año en obstetricia, en donde la van a detallar bien y van a necesitar saber. Así que vamos a tratar de decir 2 o 3 cositas que me parecen importantes como para que tengan una idea cuando lleguen en esa instancia. ¿Qué podemos decir de la diabetes 1? La diabetes tipo 1, específicamente la tipo 1A, que es la autoinmunitaria, se caracteriza fisiopatológicamente porque los linfocitos, me parece más preciso decir, el sistema inmunitario celular, específicamente los linfocitos T de tipo CD8 positivo citotóxico, detectan en las células beta pancreáticas distintos antígenos, las cuales lo que hacen es atacar, es decir, producir una reacción de autoinmunidad sobre las células beta pancreáticas, reconocen como extrañas, pasan de la circulación hacia el tejido, atacan la célula beta pancreática y provocan una insulinitis. Van destruyendo la célula beta pancreática y de esa manera van disminuyendo la masa funcionante y posteriormente después no van a secretar insulina porque va a estar lleno de tejido fibroso y muy poco carente de célula beta funcional, y es así que este tipo de diabetes se caracteriza porque hay un déficit en la secreción de insulina. Es decir, veamos, existe una predisposición genética, que hace particular a esta enfermedad. Inclusive la predisposición genética en la diabetes tipo 1 no es tan fuerte como en la diabetes tipo 2, pero hay un porcentaje de predisposición genética. Existe un efecto gatillo que puede ser exposición temprana a la leche materna, o puede ser, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, o puede ser, por ejemplo, una antibiótico-terapia. Es decir, diferentes causas que gatillan
esta predisposición genética que termina desencadenando la reacción de autoinmunidad mediada por los linfocitos TCD8 positivos o los linfocitos T citotóxicos principalmente. Es decir, esta predisposición genética sumada a este efecto gatillo desencadena la reacción de autoinmunidad mediada por los linfocitos TCD8 positivos que pasan de la circulación al tejido pancreático, es decir, invaden el tejido celular beta pancreático y provocan una insulinitis. Esta insulinitis, esta inflamación en el tejido insular, específicamente en la célula beta, va destruyendo la célula beta y conforme progresa la destrucción, inclusive hasta que quedan más o menos entre un 20 y un 15% de masa celular beta pancreática, la enfermedad no se manifiesta y ahí se manifiesta sintomatológicamente, es decir, aparecen los síntomas y los signos, y ahí se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1 crónica. A partir de que se disminuye, fíjense, entre el 80 y el 85 la masa celular beta pancreática funcional. Pero antes de que exista ese proceso ya se despertó la enfermedad. Todo esto ocurre con mayor frecuencia en la edad pediátrica, a veces puede, pero es de predominio pediátrico, o sea, en edades tempranas aparece la diabetes 1, aunque a veces puede prolongarse un poco y aparecer un poco posterior, pero es de predominio en la franja etaria pediátrica. Generalmente el diagnóstico de la enfermedad es con el debut de una complicación aguda, específicamente la cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda que la vamos a analizar de manera fisiopatológica, así que no se preocupen. Generalmente aparecen o se desencadenan con esa signosintomatología, o bien con la signosintomatología de la diabetes clásica, de las 3P o las 4P, las cuales les dejo porque me parece siempre mnemotécnico y ir aclarando siempre que la signosintomatología de la diabetes se habla de las 3P o de las 4P, que es la poliuria, aumento de la diuresis, la polidipsia, aumento del apetito, la poliuria, la polidipsia, aumento de la sed, o la polifagia, aumento del apetito, y la pérdida de peso sin causa aparente. Es decir, la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso, las 4P, forman parte de la sintomatología clásica de la diabetes. Pueden debutar así, o bien pueden debutar con una complicación aguda que es la cetoacidosis diabética, hablando específicamente de la diabetes tipo 1. Bien, eso espero que haya quedado claro, más o menos cómo se produce. Ahora, recuerden que lo que caracteriza a este grupo, al grupo 1, es, y lo anoto acá para que quede, el déficit en la secreción de insulina. Pero para que exista el déficit en la secreción de insulina tuvo que haber ocurrido todo lo otro que expliqué: autoatacar a la célula beta, destruirlas en gran cantidad, y fíjense que entre un 80 y un 85% de destrucción, con un remanente entre un 15 y un 20% de zonas funcionantes para que recién aparezca la signosintomatología. Y ahí aparece el déficit en la secreción de insulina. Es decir, que la terapia de estos pacientes va a ser el reemplazo de la secreción de insulina beta pancreática que no existe por una insulina exógena. Si bien en la historia natural de la enfermedad aparecen periodos en los cuales puede la célula beta funcionar un tiempo, pero después cae, pero como no vamos a entrar en detalle en eso, yo creo que esta es la idea que les tiene que quedar. La diabetes 2 sí es el tipo de diabetes más frecuente y es el que quiero que retengan. Después vamos a entrar en detalle, pero la fisiopatología de este tipo de diabetes, bueno, este tipo de diabetes generalmente del adulto, y se caracteriza principalmente por estar asociada a lo que se conoce como el síndrome metabólico, de los cuales ya vamos a hablar, el síndrome metabólico, y lo que hay es justamente una resistencia a la insulina.
y por supuesto un déficit posterior en la secreción de insulina. Acá puede venir la pregunta y decir, bueno, pero ¿qué ocurre primero? Bueno, sé, siempre está en discusión, pero yo ya les digo que la última actualización habla de que en un 57%, o sea, más de la mitad, existe primero una resistencia a la insulina y después un déficit en la secreción de insulina. Generalmente está asociado al síndrome metabólico, lo cual ya vamos a hablar después de qué es el síndrome metabólico, y se caracteriza por una insulinoresistencia inicial. Por eso los pacientes tienen una terapia inicial que son los antidiabéticos orales, pero que después, vamos a decir de manera coloquial, cansamos a las células beta pancreáticas, ya no pueden secretar insulina y generalmente terminan con una terapia de reemplazo hormonal con insulina exógena. Un muy reconocido médico clínico, endocrinólogo, especialista en diabetes, muy reconocido, dijo que si la diabetes 2 nos permitiera, es decir, es una enfermedad crónica, y que en general los pacientes se mueren por sus complicaciones macrovasculares. Diabetes 2 no lo suficiente, cuando todos terminarían con terapia de reemplazo hormonal, es decir, con insulina exógena. Como para decir que, en definitiva, independientemente de qué tipo de tratamiento hagamos, lo que hacemos es prolongar la funcionalidad de las pequeñas células betas que están funcionantes y secretan todavía insulina, pero que consecuentemente después van a terminar necesitando una terapia de reemplazo hormonal. Aparecen estos otros tipos de diabetes y después aparece la diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Bueno, acá sí podemos entrar en discusión. Lo voy a detallar un poquito más, simplemente porque un compañero y colega me habló un poquito después, o pidió algunos detalles. Después podemos entrar más en detalle con esto, pero vamos a hablar meramente de la fisiología de la diabetes gestacional. Fíjense ustedes que si uno analiza la resistencia a la insulina en una paciente embarazada sin diabetes gestacional y en una paciente embarazada con diabetes gestacional, y uno hace una curva de la resistencia a la insulina en ambas mujeres, vamos a ver que tanto en la mujer que no tiene diabetes como en la mujer que tiene diabetes gestacional durante el embarazo, en ambas existe una resistencia a la insulina. ¿Por qué existe esta resistencia a la insulina? Es porque de manera fisiológica durante el embarazo, esta resistencia a la insulina tiene el objetivo de poner en mayor disponibilidad glucosa al feto. Es decir, la madre desencadena resistencia a la insulina por la liberación de la lactógeno placentaria, por liberación de adipoquinas del tejido adiposo, por liberación de ciertas citoquinas maternas y también placentarias, que hace de que la madre no pueda meter toda la glucosa en la célula porque desencadena una resistencia a la insulina, y eso termina desencadenando una hiperglucemia en la madre para que esté más glucosa en sangre en la madre disponible para que utilice el feto y no para que lo utilice ella. ¿Se entiende? Por eso ocurre la hiperglucemia durante el embarazo, porque es un mecanismo fisiológico para que el feto tenga mayor disponibilidad de glucosa. ¿Y por qué se da? Por la liberación de lactógeno placentaria, por liberación de ciertas citoquinas placentarias, por liberación de adipoquinas del tejido adiposo materno, por liberación también de ciertas citoquinas del tejido adiposo. No se olviden que el tejido adiposo es considerado un tejido endocrino ya hace muchos años. Lo que tenemos que hacer es estudiarlo más y entenderlo más, pero participa, y vamos a ver cómo la diabetes 2 también va a participar el tejido adiposo, y por eso se desencadena la diabetes gestacional. ¿Cómo? En realidad eso es diabetes gestacional. Por ahí, sí, de manera fisiopatológica, deberíamos ya entrar en lo que es el diagnóstico de la diabetes gestacional, lo cual no quiero entrar demasiado en detalle, pero es una diabetes que se desencadena durante la gestación, es decir, durante el desarrollo del embarazo. Cuando durante la semana, entre la semana 24 y la semana 28, es donde más se están liberando las hormonas placentarias, específicamente la lactógeno placentaria. Por lo tanto, es en ese momento donde generalmente se hace la prueba de la tolerancia a la glucosa durante la gestación para hacer el diagnóstico a la pesquisa de la diabetes gestacional. Aparte de eso, en el primer control, el primer control se debe dar antes de la semana 20 de embarazo, también se hace una glucemia en ayuna
y dependiendo de los resultados podemos entrar en un algoritmo diagnóstico que nos va a permitir diagnosticar la diabetes gestacional. Eso solamente quiero decir. Creo que quedó claro un poco la clasificación, y en un posterior video vamos a entrar en detalle sobre la fisiopatología de la diabetes 2 y algunas cosas de la diabetes 2 que me parecen importantes, sobre todo para la materia de fisiopatología. Nos vemos.